de la mañana, Bajones. Tenemos más información desde exteriores, ahí la vemos a Adriana Peralta, ella se encuentra en el Hospital Bicentenario. A propósito, José Luis, tú sabes esto de la viruela del mono, hay mucha preocupación de lo que pueda pasar en nuestro país y en todo caso ya los hospitales, los centros médicos municipales han puesto a disposición a todo su personal médico para ayudar a las personas en cualquier caso de emergencia. Bueno, entonces vamos y escuchemos al detalle lo que nos dice nuestra compañera. Adriana, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, excelente. Espero que ustedes también. Y gracias, amigos televidentes, por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Primero quisiera hacer una diferenciación porque existen dos variantes o dos cepas, según lo que explicaba el director de salud del municipio de Guayaquil, que lo tengo aquí conmigo. Buenos días, doctor. Buenos días. Y ahí ya hay algunos casos confirmados, pero en la provincia de Los Ríos. Y usted me decía que es de una cepa anterior. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante hacer hincapié en esto? A ver, es la cepa anterior que ya fue multipaís, se llamó, que es la CLAU número 2. Fue la que ha recorrido los países y lo que estuvimos más o menos en el 2022. Entonces, esa variante todavía ha quedado en el Ecuador y todavía siguen habiendo casos. Esos son los casos que se han confirmado hasta el momento. Pero de la nueva variante, la 1B, no tenemos casos reportados todavía y debemos recordar que el ente rector es el Ministerio de Salud Pública, es el que nos da los lineamientos. Ahora, la mesa 2 del COE cantonal nos hemos venido ya reuniendo, es la segunda reunión para hacer justamente protocolos para prevención o si en algún momento llegáramos a tener casos, ¿cómo se lo manejaría? Entonces esto lo está manejando la mesa 2 de control liderada por la Dirección de Salud del municipio y por el Ministerio de Salud Pública. Entonces reiterar que no hay casos confirmados de la nueva variante de la viruela del mono a nivel país, por tanto no hay en Guayaquil, no obstante ya están preparados para cualquier eventualidad. ¿Cómo son los síntomas y cómo diferenciarlo en su primera fase? A ver, en su primera fase, antes que aparezcan las máculas o las ronchas, perdón, comienza con fiebre, malestar general, dolor abdominal, dolor muscular y principalmente ganglios en la parte cervical. Esa es la manera de tal vez un poco diferenciarlo y lo importante es si el paciente ha venido de viaje de algún país que se ha notificado que ya hay casos. Entonces, lo importante es acudir al médico. Ahora, no toda roncha que va a aparecer a un paciente significa que es viruela del mono, como nos está pasando, que nos envían fotos. Un herpes zóster puede confundirse, una sífilis secundaria puede confundirse porque también aparece ronchas, algún tipo de lesión. Entonces, no toda lesión quiere decir que es viruela símica o viruela del mono. Entonces, sí es importante, primero, los síntomas, segundo, el que esta persona haya venido de algún país de viaje los últimos 15, 20 días de viaje de algún país que tenga reportes de la enfermedad y siempre pues a presentar cualquier síntoma, no solo los que hablamos, deben acudir al médico para que sean inmediatamente diagnosticados y tratados no solamente por la cepa tal vez que pueda llegar, que es la del mono, o símica, sino que de otro tipo de enfermedades. ¿Dónde pueden acudir los pacientes que quieran ser atendidos a través de la red del municipio de Guayaquil? Bueno, nosotros contamos con nuestro primer hospital general, que es el Hospital Bicentenario, y contamos con 5 hospitales más en la red. Tenemos también 9 consultorios médicos y 30 clínicas móviles que están en diferentes sitios. Los exámenes para diagnosticar el Mpox o virus símica los está haciendo el ministerio, es con el ministerio, y las vacunas pues el ministerio se está encargando de tratarlas de conseguir para traerlas al país. ¿Cuándo fue el año donde se realizó la última campaña de vacunación contra la viruela? Fue en 1972, ahí terminó. Esa gente que ha sido vacunada, las que fueron vacunadas en esos años o anteriores, sí tienen una resistencia, pero sí ha habido casos en otras partes del mundo que pese a que fueron vacunados sí les dio la primera variante. Entonces tampoco hay que confiarse en estas personas, por ejemplo los que fueron nacidos en el 70, que sí fueron vacunados, decir no, yo ya estoy vacunado, a mí no me puede dar, no. Y es importantísimo que las personas también sepan el modo de contagio
de la enfermedad. Esta enfermedad se contagia por contacto directo con la persona. Si tú tienes el virus, el mpox, y yo estoy en contacto cercano contigo, puedo adquirirlo antes que aparezcan las ronchas. Cuando aparecen las erupciones, es el periodo de más contagio, por contacto cercano, por saliva directa, por relaciones sexuales, por tocar objetos donde el paciente estuvo. Si yo estoy en la misma cama donde estuvo el paciente, puede ser una probabilidad de contagio. Entonces, minimizar estos contagios. No se contagia como una gripe común. En la cepa anterior sí hubieron casos que por saliva se contagiaron, por conversar, pero en esta nueva cepa se está investigando también, porque el mismo nombre te lo está indicando, una nueva cepa. Conocemos la anterior, tiene que comportarse muy similar. Ahora, la nueva cepa es un poco más contagiosa que la anterior. Doctor, muchas gracias por la información y es lo que tenemos que reportar a esta hora de la mañana. Hay más noticias en estudios. Adelante.